Rodrigo Pérez está presentando la pantalla de su celular. Hola, Rodrigo. Listo. Estamos conectados. Estamos viendo tu celular, Rodrigo. Nada, ya lo quitó. Bien, pues vamos a continuar con la clase. Estamos viendo entonces que vamos a trabajar con las creencias y llevan un proceso para esto. Y precisamente estas creencias, el mayor conflicto o la característica que tienen estas creencias es que nos ponen en contra de la realidad por una razón básica, que la dividen, ¿sí? Entonces, me gustaría si alguien nos podría dar brevemente su opinión o lo que le entendió a la lectura. ¿Alguien quiere participar, por favor? Para que lo escuchemos. No sé, de los que se hayan hecho tarea. ¿Hay alguien? No sé, Rodrigo que nos estaba compartiendo. A ver, ¿quién? Daniel. Daniel. A ver. Daniel Martínez. ¿Quieres participar, Daniel? Bueno, Iván. ¿Sí? no he terminado el capítulo, pero básicamente se centra en la parte de que dividimos como las emociones derivadas de la reglamentación moral, ¿no? Bueno, de lo que creemos, ¿no? Queremos separar de lo que consideramos malo de lo que consideramos bueno. Más o menos es lo que le he entendido un poco a esto. Bien. ¿Sí? Bien, bien. ¿Alguien más que nos quiera compartir algo de la lectura? Hablas de cómo hemos ido delimitando las cosas, creo, ¿no? Con Adán. Sí, iba a comentar Faride y si gustas después pasas tú, Juan. Te escuchamos, Faride. Es Felipe. Ah, es Felipe, perdón. Es que solo alcanzo a ver la F desde aquí. ¿Lo escuché bien, maestro? Perdón. ¿Vas a participar, Felipe? Ahora sí está. Simón, va. Sí. Te escuchamos. Que esas divisiones del bien y el mal o de, bueno, esas limitaciones generan conflictos, porque automáticamente al demarcar una como esta división, ya pues hay problema, ¿no? Porque estás o dentro o estás fuera de lo que estás creyendo, bueno, de esas creencias. Perfecto. En este punto es muy importante lo que nos está mencionando Felipe. Me voy a adelantar a un tema que vamos a ver más adelante, que son las crisis de ansiedad. Uno de los problemas que son muy comunes en nuestra sociedad y que sí vamos a trabajar muchas veces en un tratamiento tanatológico, o sea, apréndanselo, esto es muy importante. Una de las cosas más comunes que vamos a enfrentar son las crisis de ansiedad. Y las crisis de ansiedad precisamente surgen por la contradicción. No hay otra causa de la crisis de ansiedad. Cuando tenemos una contradicción o una división de lo que sí es aceptable y de lo que no es aceptable, muchas de nuestras emociones las ponemos afuera, como lo vimos en el caso del ego con el cuerpo para llegar al centauro, es que en el cuerpo están las emociones. Así que una emoción, por ejemplo, la ansiedad, es algo que nosotros no podemos aceptar. No nos gusta, no lo queremos, lo rechazamos y lo queremos desaparecer de nosotros. No lo identificamos como propio. Entonces, al haber este rechazo de esa emoción, como lo es la ansiedad, esta ansiedad se convierte, como bien lo mencionaba Felipe, en un enemigo nuestro. Así que cuando aparece esa ansiedad,
yo siento que me va a lastimar, me va a agredir o hasta me puede matar. Entonces lo que hacemos como una reacción automática es evadirla y tratar de desaparecerla lo antes posible. De hecho, cuando una persona trae una crisis de ansiedad y llega a pedirnos ayuda, nos va a decir, por favor, necesito que me quite esto. ¿Sí? Y lo que nosotros le vamos a explicar es que no se le puede quitar, que la ansiedad es una emoción que va a tener toda su vida y que no la tiene que desaparecer, porque desaparecerla sería como cortarle algo de él mismo. Lo que tiene que hacer es integrarla, romper la división y aceptarla como parte propia de sí mismo, ¿sí? Pero es uno de los problemas más comunes que nos vamos a encontrar. Personas con crisis de ansiedad. Y precisamente viene por esta demarcación. Bien, gracias Felipe. ¿Alguien más quiere participar? ¿Alguien nos quiere comentar algo más que haya visto en este capítulo del libro? ¿Yo, maestro? Claro que sí. Bueno, yo lo relacioné más o menos con lo que estoy pasando ahorita en mi vida, ¿no, maestro? Porque, bueno, yo llegó como que el momento de mi vida donde por la religión todo lo que esperaba era bien, bueno, siempre quería estar, tener, al lado de lo que era excelente, ¿no? Entonces, me iba por los lados positivos y el ver los lados negativos, pues lo veía como algo malo, algo que, pues según dentro de la religión, pues es parte de lo que nos trae Satanás, ¿no? Es lo que nos dicen. Entonces, me doy cuenta que por culpa de esto, porque ya estoy haciendo una división también, no sabía resolver problemas o no lo sé resolver ahorita, porque como siempre estamos dedicados a estar bien, 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 cuando se nos presentan estas situaciones no sabemos reaccionar, ¿no? Entonces yo lo relacioné con esa parte de mi vida y también que dentro de la lectura dice que los animales o la naturaleza no ven el bien y el mal, nuestros simplemente son resultados de lo que pasa al día a día, ¿no? Entonces, digo, sí deberíamos ser como los animales, ¿no? Mencionaba una parte acerca de que si un animal se lastima, pues sí sufre en el momento, pero después ya no anda pensando en que, ay, sí, estoy sufriendo o seguí sufriendo o me pasó esto malo, ¿no? Simplemente sufrió y después siguió viviendo normal, ¿no? Entonces deberíamos de ser así, maestro. Bueno, eso es lo que yo le puedo comentar, maestro. Así es. Sí, efectivamente en la naturaleza no hay esas divisiones. Existen polos, existen polaridades, pero esas polaridades no se contradicen en el sentido de que sean irreconciliables. Es una contradicción el placer y el dolor. Lo que me da placer me da la misma cantidad de dolor. Eso es una contradicción, pero no es algo que esté peleado y que no puedan existir juntos, sino que son un proceso y sí, se viven esos dos polos o dos extremos, pero no están peleados. Pero en este caso nosotros sí, si nos vamos más lejos, tomando el ejemplo que nos da Alfredo, de la religión, la mayoría de las religiones tienen siempre un ser representante de lo bueno y uno representante de lo malo, incluso hasta áreas, ¿no? Como el cielo y el infierno. Y lo que pasa es que nunca se va a terminar esa pelea. Si Dios creó el mundo y creó lo bueno y lo malo es algo que no debe de existir, entonces no tendría otra cosa más que desaparecerlo, ¿sí? De hecho, hay postulados filosóficos que critican esa parte religiosa y dicen una de dos, o a Dios le gusta vernos sufrir y entonces no nos ama, o no es tan poderoso como se cree, porque no puede destruir el mal, ¿sí? O él tiene algún beneficio de lo malo, así, ¿no? Hay como postulados filosóficos que cuestionan esa parte. En este aspecto nos damos cuenta de que a veces las religiones sí tratan de dar una explicación a esto, pero sobre todo lo que vamos a ver es que la naturaleza como tal no tiene esa división, ¿sí? Para algunas personas pensar en Dios o la forma de entender a Dios es a través de la naturaleza y decir, bueno, si Dios creó la naturaleza, ahí está Él, esa es su esencia, y entonces yo puedo llegar a Dios a partir de entender esta naturaleza o esta realidad. Y la naturaleza nunca se disculpa.
nunca separa lo bueno de lo malo, no castiga ni rechaza, ¿sí? Una parte esencial de sí misma. Y por el contrario, nosotros como seres humanos sí rechazamos una parte esencial de nosotros mismos. Entonces, en este sentido, sí, el libro nos va a presentar precisamente cómo estas contradicciones precisamente son las que generan el sufrimiento. Nuestras creencias están basadas en estas contradicciones, ¿sí? Y entonces, ¿qué van a generar? Que me pelee, que me frustre, que me desespere y que esté en contradicciones con la realidad. ¿Bien? A ver, pues. Yo no, lo que yo entendí del libro ¿Sí? es de que, bueno, ahí lo marcan desde Adán, ¿no? De cómo fueron, desde ahí empezamos a catalogar a las cosas. Así es. Le pusimos, bueno, se les puso nombre, que esto sí, esto no, que eso es bueno, pero también ya habla de Aristóteles, o sea, de diferentes ramas, por así decirlo, ya como el método científico de que tiene que ser comprobable para que exista o no exista. Pero también si lo pasamos ahorita de nosotros, es, como tú dices, bajo las creencias vamos a catalogar las cosas nosotros. Y esas creencias nos va a llevar a una lucha interminable con los demás y con la propia realidad. Y hasta con uno mismo, sí, con la propia realidad, así es. Sí, porque eso lo rechazo y lo otro no. Yo nada más quiero, como tú dices, yo nada más quiero el placer, más no quiero el dolor. Así es, exacto. ¿Sí? Incluso pone ejemplos, como dice, bueno, los osos no sufren porque sean bonitos o feos o porque sean tontos o inteligentes, ¿no? Pero los seres humanos sí. O sea, yo sufro porque estoy feo. Bueno, yo no sufro porque estoy feo, ¿verdad? Pero bueno, hay gente que sufre porque está feo. Me platicaba una amiga, me dice, es que yo de verdad iba a la escuela y entonces mi mamá me compró unos zapatos. Dice, me los compró mi mamá y a mí me encantaron, yo los vi bien bonitos, me gustaron mis zapatos. Y entonces fui a la escuela y entonces en la escuela a algún graciosito se le ocurrió hacer una broma de mis zapatos y entonces todos hicieron bromas de mis zapatos. Y entonces como todos hicieron bromas de mis zapatos, entonces yo ya los empecé a ver feos. Y ya nunca me los volví a llevar, ya ni me los puse, porque ya estaban feos ahora. Y sufrió mucho porque sus zapatos provocaron burlas. Cuando originalmente sus zapatos le gustaban mucho. ¿Sí? Entonces, nosotros sufrimos y tenemos conflictos por este tipo de divisiones. Porque nosotros queremos una parte de la realidad y que la otra parte no existiera. Entonces, la realidad es algo completo. La realidad no nos da nada más una parte, nos da las cosas completas. Si yo no acepto las cosas completas, entonces necesariamente voy a estar sufriendo. ¿Sí? Voy a sufrir en esa realidad porque no voy a tener manera, pues, de separarla. ¿Sí? Es un ejemplo que muchas veces damos. Decimos, bueno, si yo tengo este pizarrón, y como a mí me enseñaron que pararse con el pie derecho es bueno, pararse con el pie izquierdo es malo, irse por la derecha es buena, irse por la izquierda es malo, entonces la parte derecha es la buena, la parte izquierda es la mala, entonces vamos a purificar este pizarrón, ¿qué les parece? ¿No? Entonces vamos a cortarlo a la mitad y le vamos a quitar la parte izquierda y vamos a dejar nada más la parte derecha, entonces lo corto. Y ahora sí, este pizarrón ya es bueno. ¿Ya dejó de tener una parte izquierda y ahora solo tiene la derecha? No. Entonces ya que tenga mi medio pizarrón voy a decir, híjole, todavía no se ha santificado bien. Creo que el demonio está muy poderoso dentro de este pizarrón. Vamos a cortarle lo malo. Y entonces le corto nuevamente la parte izquierda. Y ahora sí ya deja de tener una parte izquierda. No, y no importa cuántas veces lo corte, sigue teniendo una parte izquierda. O sea que en la naturaleza, en la realidad, no hay manera de separar los opuestos, ¿no? ¿Qué es lo que explica el libro? Entonces, bueno, sin embargo, estas divisiones ya las tenemos hechas, ¿sí? Ya están.
Entonces ahora no podemos decir cómo debería de ser todo. Ahora tenemos ya este conflicto, ya está dividido todo y ahora tenemos que preguntarnos cómo le vamos a hacer para resolverlo, ¿sí? Y entonces, como mencionábamos, la realidad se hace presente, nos demuestra eso que no nos gusta, como qué es lo que no aceptamos de un duelo. La pérdida principal. El perder, el como tal perder. Ajá. Bien, ¿qué otra cosa? La discriminación. A veces la discriminación puede ser, esto se nota mucho a veces con niños que se quedan sin papá, ¿no? Y que a veces llegan a tener esa discriminación, sí. ¿Qué otra cosa no aceptamos en un proceso de duelo? La misma sensación del dolor. El dolor, sí, el dolor. ¿Qué más? ¿Ya dijeron la pérdida? La pérdida, sí. Ya la dijimos. La soledad, ¿sí? La inseguridad, El miedo. el miedo, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que no aceptamos. Sin embargo, la realidad nos mete de lleno en eso, ¿sí? Y entonces vivimos un proceso para poder aceptarlo, para poder adaptar mi entendimiento a mi realidad, ¿sí? Este proceso se llama, o ahora se llama, proceso de duelo, ¿sí? Y es como nosotros lo vamos a manejar, es un duelo, ¿sí? Ya habían investigado unas clases antes que era un duelo. Entonces ya dijimos que era el proceso en el cual el ser humano puede aceptar un dolor de una pérdida, ¿sí? Pero bueno, algo que no profundizamos fue propiamente las etapas del duelo, ¿sí? Entonces como quedó esa tarea pendiente y ahorita ya llegamos al punto donde vamos a explicar las etapas del duelo, entonces de aquí en adelante en muchas clases van a comenzar a exponer, ¿sí? Entonces, ahorita va a comenzar alguien de aquí mismo, que está aquí conmigo en físico, para que pase a exponer, nos explique las etapas de duelo de su investigación, pero ya les voy a empezar a dejar tarea a cada uno para que pueda hacerle en este caso, los que están en línea pueden hacer diapositivas o pueden hacer esquemas en su propia casa, e irnos presentando ante la cámara o compartir su pantalla y entonces en la computadora presentar sus diapositivas y ya nos va explicando con su voz, ¿vale? Entonces el día de hoy va a pasar a exponer Jorge, ¿sí? Entonces Jorge nos va a exponer el tema de las etapas de duelo y ahorita entre todos comentamos, ¿vale? Por lo pronto los demás pueden ir sacando sus investigaciones, ir checando los que tengan las etapas, las que sí las investigaron o solo pusieron la definición, no importa. Vamos a escuchar a Jorge y ahorita vamos a comentar entre todos, ¿vale? Adelante, Jorge. Adelante, adelante. Buenas noches, compañeros. Bueno, les voy a exponer las etapas del duelo. Y ¿lo puedo borrar? Sí, adelante. Entonces, Adelante. el primer proceso de la etapa del duelo es la negación. Si alguien quiere hacer una pregunta o participar, puede hacerlo, ¿eh? Claro. Entonces, dice que la primera etapa es negación y que esto es habitual, que en todo proceso la primera fase o el primer punto sería la negación, el hecho de no sentir esa parte de la pérdida, del duelo, de decir, todavía no se va o todavía no. Sí, me explico esa parte bueno, es habitual y genera un choque, ¿no? Es habitual y genera un shock. Un shock en nuestra estructura emocional, que es totalmente decir, no poder asimilarlo, ¿no? Totalmente por completo. Es decir, te quedas así en shock. ¿Sale? Dice, se puede hacer una negación de la importancia de la pérdida o de su carácter definitivo. ¿Sale? Si no es como tal físicamente,
a una parte que es que es de su conducta, algo que lo simbolice totalmente a la persona, que te trae recuerdos y que dices, no quiero aceptar que él hacía, digamos que él hacía el quehacer o él hacía ciertas cosas que yo no las podía hacer, ¿no? Digamos, en algún momento. Entonces generas el shock y es totalmente habitual, ¿vale? Entonces la segunda parte es la ira. ¿Sale? Esta parte es muy importante porque viene asociada a esta, a la ira, a la negación, disculpe. Viene asociada a la negación y viene acompañada de sentimientos de frustración y de importancia, ¿sale? Sobre importancia de la pérdida. Impotencia, ¿no? De la impotencia. Sentimientos de frustración y de impotencia. ¿Sale? En estos sentimientos o esa segunda etapa viene lo que es la culpabilidad, que se le puede adjudicar la culpa al otro de por qué se fue, o por qué no estuvo, o por qué se marchó, o simplemente en una muerte explica muy bien que viene en la pérdida, cuando llega la ira a una persona que está en etapa terminal o está en una enfermedad terminal, que busca tratamientos o busca cualquier forma para decir todavía tengo una esperanza más o seguir tratando de luchar por su vida, pero cuando ya no hay vuelta atrás, o en una relación de pareja, cuando tratas de hacer todo para que la otra persona se quede, ¿no? Sí, aquí lo explico muy bien. Dice, busca atribuir a la culpa de la pérdida de un factor. ¿Sale? Entonces, viene la otra parte, que es a la negociación. En esta es guarda la esperanza que nada cambie. Llega una negociación como tal que dice que guarda la esperanza que nada cambie. ¿Sale? Como el simple hecho de no aceptar esa pérdida, esa ruptura que tienes, hace todo lo posible para sustituir sustituir esa pérdida o esa persona querida. Trata de hacer lo posible para que no sentir esa parte de que se fue o que ya no está. ¿Sale? Por eso yo digo que en esa parte pueden llegar los compensadores, ¿sabes? Llega a esa parte de los compensadores o cualquier tipo de cosa que trate de cubrir esa parte de la persona como tal o de la ruptura que tuvo, ¿sale? Aquí hay dos ejemplos que dicen, vamos, en esa parte. Entonces, aquí también dice que en la relación de pareja uno trata de comportarse de otro tipo de forma para que la persona que se fue, que la queramos de vuelta. O sea, antes le molestaba que no me peinara, ahora sí me peino, ¿no? O cualquier cosa para que la otra persona vea que ya cambié, ¿no? Que ya siga haciendo cosas diferentes para que vuelva, ¿sale?
Unos que se internan. Hay unos que se internan y para que ya no, de que ya sepa que ya cambié y ya no me drogo, ¿no? Hasta estudio psicología, pero Empieza a tener terapeuta y todo. sí, lo que sea. Entonces, la otra parte es una depresión. Asume definitivamente la pérdida. Entonces, en esta parte es en donde llegan otro tipo de sentimientos, que es una tristeza, o se empieza a aislar la persona, empieza, como lo que decía hace ratito el maestro César, que llegan a un punto en donde tiene ese llanto, pero, o sea, que no puede, ¿cómo se dice? Controlarlo. No puede controlar ese llanto, ¿no? Esa parte donde y lloran en cualquier momento sin razón, empiezan esos actos de tristeza muy, ¿cómo se puede decir? Muy grandes, ¿no? Donde empieza a asimilar y empezar, no, todavía no llega a la aceptación como tal, pero es el siguiente paso. El siguiente paso es la aceptación. Llega el siguiente paso, que es empezar a aceptar. Empieza a aceptar ay, la muerte y la vida, que son fenómenos de la vida. Entonces, en la etapa de la depresión, llega en esa parte en donde uno se aísla, uno llega a hacer cosas para no, bueno, ya sentimos en esta parte de la negociación que llega en esa parte de la frustración, de la impotencia. Entonces, en la parte de la depresión, llega la tristeza, llega, ¿qué más puede llegar a sentir uno? Esa parte de sentirse impune, sentir que ya no hay vuelta atrás en esa pérdida que uno tiene. O sea, ya aceptaste que ya no va a regresar esa persona y te quedas así, las 6, no sé, de que ya no hay vuelta atrás, ya no va a llegar, ya se murió, ya la enterraste, ¿no? Sientes ese hueco en el corazón y así no se va, y así se va a quedar, ¿no? Entonces esa parte, ahí es en donde viene la aceptación, en donde que aceptas la muerte de la persona, la vida, de aceptar que el principio y el final, como nos lo están repitiendo, y como fenómeno de la vida humana, que cualquier persona se va a morir. Todo tiene principio y todo tiene un final, como en una relación igual. En un momento puedes estar a gusto, pero ya después llega la depresión en donde existen los problemas, llega la ruptura y la aceptación es, pues ya no hay vuelta atrás. ¿Sí? Entonces esos son los 5 pasos. ¿Preguntas? ¿Tienes preguntas o hay así? ¿Hay así? Bueno. Está bien. Muchas gracias, Jorge. Flojito de mazo. Bien, Yo sí tengo una pregunta. Sí, adelante. ¿Tienen una pregunta, Jorge? Y obviamente mi pregunta ya saben, ¿no? ¿Hay como un promedio en tiempo de cada una de las etapas?
¿Investigaste eso, Jorge? No, ¿No? pero no, yo creo que no hay promedio en Kios, no siento que no haya promedio, ¿sí? Cualquiera de las, te puedes estacionar, llega ese momento en donde te puedes estacionar en la ira o en la negación. Sería relativo, ¿no? Dependiendo de cada persona. Ya sería como de forma del tratamiento que tú tomes, ¿no? ¿Alguien en su caso? Me refiero a alguien que ya está como en un proceso tanatológico, si hay como un periodo, una media de cada una de las etapas. Digo, obviamente, pues si no te metes a ningún proceso tanatológico, pues obviamente te puedes quedar en la negación, años, o en la ira. Pero me refiero, si ya estás en un proceso tanatológico, si hay como un promedio en tiempo de cada una de las etapas, digamos, dependiendo en una ruptura o a lo mejor en un fallecimiento, o sea, o es general, a eso me refiero. Bien, entonces tú no lo investigaste. No, no investigué. ¿Alguien, cuando investigaron la definición de duelo y que hayan visto esto de las etapas, ¿alguien tiene esa respuesta? Maestro, ¿Sí? ¿qué cree que yo estaba investigando un poco de eso? Y es que dice que también depende mucho de las rupturas o de los duelos anteriores que una persona ha pasado. Bien, sí. Sí puede variar Sí puede ser. entre algunas y otras personas debido a la forma de trabajo que has tenido como persona, pues. A la tolerancia que ya hayas generado. Sí. Sí es real eso también. ¿Alguien más tiene una opinión al respecto? Bueno, sí existe un promedio más o menos que se tiene establecido, digamos, para un duelo que lleva a tu límite, pues, ¿no? A un nivel grande. Por ejemplo, como tal un fallecimiento. Se tiene más o menos estipulado que las 5 etapas como tal, así ya como conjunto, se pueden pasar con proceso tanatológico en un promedio de entre 1 año y medio a 2 años. Más o menos ese es el tiempo que se tiene establecido. Sin embargo, cada una de las etapas sí son más o menos duraderas. Esta clasificación que nos expuso ahorita Jorge es la clasificación que tiene Elizabeth Kubler-Ross, que es como ya lo habíamos mencionado, la fundadora de la tanatología como la conocemos hoy en día, ¿sí? Del tratamiento terapia tanatológica. Bien, sin embargo, pueden encontrar más clasificaciones de etapas de duelo con diferentes autores, ¿sí? Hay algunos autores que manejan menos etapas, manejan las mismas etapas con otros nombres y abarcan otras partes del proceso, o incluso algunos ponen más etapas, ¿no? Hay algunos que manejan 7 etapas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hay diferentes. En este caso de la negación, vamos a encontrar algo muy importante. Como lo mencionó bien, es la etapa de shock y puede haber una etapa de incredulidad. ¿Sí? Y una etapa en la cual no quiero aceptarlo. En la etapa de incredulidad es como que todavía no me cae el 20 de lo que me dijeron. Cuando a una persona le acaban de dar la noticia o acaba de ver el suceso, como que todavía piensa, ¿fue real? ¿De verdad pasó? Hay un momento en el cual la persona como que todavía no le cae el 20 y duda si de verdad pasó la muerte. ¿Sí? Todavía está así como incrédula al respecto. Esta etapa le puede durar 1 hasta 3 días. ¿Sí? Más o menos es lo que te puede durar esa etapa de incredulidad, de que todavía no te cae el 20 de que ya pasó, de que sí, ya falleció. ¿Sí? En esto depende mucho, por ejemplo, los rituales. ¿Sí? Si es muy pronto el ritual, luego se hace, si es más rápida esa etapa de incredulidad. La siguiente etapa en la cual no quiero aceptarlo es una etapa, no que conscientemente la persona lo piense, pero es una etapa en la cual todavía la persona espera que a la hora que llegaba del trabajo llegue.
o que todavía está planeando sus cosas para salir juntos, o la comida para él también, o para la persona que ya no está, ¿sí? Todavía en su vida cotidiana, todavía sigue llevando la secuencia como si esa persona esté, todavía es parte de la negación, ¿sí? Esto puede durar un poquito más, tal vez un mes, sí se puede prolongar dependiendo de la persona. Hay gente, me ha tocado bastantes personas que se quedan mucho en la etapa de negación, a veces hasta años. ¿Qué es lo que hacen? Como ya lo habíamos dicho en la otra clase, que no cambian nada de la casa, ¿sí? A mí me recuerda mucho esta canción que dice, no hay novedad, ¿no? Dice, ya no estás tú, ya no duermo con nadie, pero aquí no hay novedad. Ahí está tu bata de baño, ahí está tu ropa, ahí están hasta tus sandalias donde tú las dejaste, ¿no? Y entonces imaginan vivir en una casa donde ya no está esa persona y tienes todas sus cosas y todo está exactamente igual como si ella todavía estuviera ahí. ¿O cómo la dejó? Como las dejó exactamente, ¿no? Yo digo, pues qué cochino, ni siquiera limpia su casa, no levantó ni las sandalias, ¿no? Pero no, está hablando de un proceso de negación, de algo en lo cual yo todavía no acepto que te fuiste, y en mi casa dejo todo igual, al grado de que dice, no hay novedad, estoy viendo una crisis severa, ¿sí? Estoy pasando una ruptura muy fuerte para mí, pero no la puedo aceptar. No puedo aceptar que mi vida ya cambió, que ya no es la misma. No puedo aceptar eso. Y entonces, ¿qué dice? No hay novedad. Dejé todo exactamente como cuando tú estabas, por lo tanto mi vida sigue igual. No más que sin ti, pero todo está igual. ¿Sí? Es una contradicción. Estamos hablando del proceso de negación. Por eso es una negación en shock. Porque el shock es tan grande, el impacto es tan grande que todavía no lo logro digerir y todavía no me cae el 20 de que ya se terminó. ¿Sí? Entonces, esa es la primera etapa, la de negación. En la etapa de ira vamos a encontrar dos partes. Se viven las dos. ¿Sí? Esto es muy importante. La etapa de ira no solamente es ira. Nosotros, los que ya hemos trabajado un poquito en tratamiento psicológico y todo esto, nos vamos a dar cuenta de algo, que la ira siempre va acompañada de otra cosa más. Como ya vimos que los opuestos van juntos y que la contraparte siempre viene pegadita a su opuesto, ¿alguien me podría decir qué es lo que viene siempre, siempre en conjunto con la ira? La lástima. La lástima, ¿sí? Entonces, así como hay una etapa de ira, hay una etapa de lástima. ¿Sí? Esta etapa de lástima es muy importante porque sí es una etapa completa, ¿sí? Y estas dos se pueden intercambiar. Esto es muy importante. Según el proceso, vamos a ver más adelante el círculo del perdón, en el cual una persona es como un victimario, mientras la otra es la víctima en una relación afectiva. Y posteriormente se cambian los papeles. Ahora el que era la víctima se vuelve el victimario y el victimario se vuelve la víctima. Ese es un proceso que siempre ocurre en relaciones afectivas. En este periodo del proceso de duelo pasa algo semejante, donde yo me haya quedado con esa persona en nuestra relación, es la parte que yo voy a vivir primero. Puede ser que yo viva una etapa en la cual yo siento ira, o sea que culpo a lo externo del dolor que yo estoy viviendo. Entonces, muchas veces yo culpo a la persona que se fue y digo, ¿por qué te fuiste, chinga? ¿Por qué me dejaste así? Es un culero. Pues, ¿por qué? Sí, ¿por qué nos dejaste? ¿Qué no te fijaste que te necesitaba? ¿Que te necesitábamos? ¿Cómo te atreviste? ¿Cómo pudiste hacerlo? Y entonces uno empieza a racionalizar y uno dice, bueno, si se hubiera cuidado más, si me hubiera hecho caso, si hubiera comido correctamente, si hubiera tenido los cuidados que le indicó el médico, así uno empieza a decir, ¿por qué no lo hiciste, chinga? O sea, ¿por qué te fuiste? Y entonces hay un periodo de ira, pero ese periodo de ira no es más que culpar a la otra persona. En ocasiones es a la otra persona. Hay veces donde la moral no permite que culpes a la otra persona y entonces utilizas a alguien a modo de chivo expiatorio. Y puede ser, por ejemplo, algo muy común es a las personas del equipo de salud.
Entonces, a los médicos, a las enfermeras, a los que estaban cuidándolo, y los culpas. Y dices, pinches doctores, son bien fríos, son bien mala onda y son unos desgraciados porque no lo cuidaron bien, porque no me lo salvaron, porque nos trataron mal, porque me lo dijeron tan frío. Y entonces, por culpa de ellos, yo estoy sintiendo este dolor. ¿Sí? Las pinches enfermeras eran unas desgraciadas, seguramente no lo cuidaron bien, lo maltrataron, así piensan, ¿sí? En ocasiones no se puede echar la culpa ni al equipo de salud, ni a la persona que se fue. Puede ser que parte del mismo proceso, o que sea lo único a quien yo le puedo echar la culpa. Hay gente que se enoja con Dios o con la vida. ¿Sí? Y dice, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué? Yo no estaba haciendo nada malo, yo no fui tan terrible. Hay gente que hace cosas peores y no le pasa este dolor que me está pasando a mí. ¿Por qué me lo quitaste? Injusticia. Hay mucha injusticia, la ira parte de la injusticia. ¿Sí? Entonces ocurre eso. Esa es una parte del proceso de duelo. Y posteriormente, o a veces antes, ocurre la contraparte, que es la lástima. En la ira yo estoy culpando a los demás. En la lástima hago todo lo contrario y me culpo a mí mismo. Y entonces empieza un proceso de sentirse mal consigo mismo y de echarse la culpa de que la persona se haya ido. Ojo, este periodo es diferente y también es de mucha alarma cuando ocurre en niños. En muchas ocasiones hay niños que se sienten culpables, por ejemplo, de la muerte de un padre. Porque a veces yo como niño me enojo con mis padres y a veces digo, ojalá y no estuviera. O ya no quiero que me estén molestando. A veces en un arranque de enojo uno desea cosas. Y si coincide que poco tiempo después o en ese momento fallece esa persona, es probable, o sea, pasa muchas veces que los niños adquieran un proceso de culpabilidad muy severo. Y esto sí debe de ser tratado, es muy importante. No es lo mismo que con un adulto el proceso de lástima y como parte de su duelo, como una situación que un niño le genera una situación de mucha culpabilidad. ¿Sí? En esta situación necesita tratamiento y hay que explicarle que no fue su culpa. ¿Sí? A veces dicen, es que como yo deseaba que se muriera, por eso se murió. Y entonces es un problema severo. Entonces sí hay que ayudarlos en ese punto. Pero no, generalmente ya un adulto pasa un proceso de lástima en el cual se siente que no vale, que no hizo lo suficiente, que no sirve para nada y que lo mejor sería que no existiera o que nadie estuviera con él. Y entonces se empieza a culpar de todo, a culparse, a culparse, a culparse. Yo no lo apoyé, yo no di más, yo no lo hice feliz, yo no lo salvé, y entonces pasan ese proceso también, ¿sí? Repito, dependiendo del temperamento, de la etapa en la relación en la que estábamos, etcétera, puede ser que me ocurra primero el periodo de lástima o que me ocurra primero el periodo de ira, ¿sí? Pero los dos se pasan, y estos son el mayor periodo o la mayor duración del proceso de duelo. Estos son donde se puede tardar más tiempo la persona, ¿sí? Es donde se tarda más, entre la ira y la lástima, ¿sí? ¿Vienen o sea, tienen que pasar esos dos procesos o depende del carácter de la persona? Pasan los dos. ¿Pasan los dos? Sí, pasan los dos. Ah. Puede ser que una persona se tarde más en la ira que en la lástima o viceversa, sí puede pasar eso. Pero en general tienen que pasar los dos procesos. Sí ven los dos. Bien, cuando ya se pasan estos periodos que son los más tardados generalmente, el periodo del aire y la lástima, si se los puedo decir de una manera más fría, así, es una especie de berrinche. En la negación no puedo entender ni aceptar todavía que ocurrió, pues no. Pero ya vi que ya pasó, no regresó, hice como que no pasaba nada, pero sí pasó, ya no está conmigo, ya mi vida cambió, ya no son las mismas cosas, el mismo ritmo, las mismas responsabilidades, o sea, ya ocurrió.
Y entonces es una especie de enojo o de berrinche o de culpabilizarse, ajá, de lástima igual. Es como si de alguna forma inconsciente yo quisiera comportarme como un niño cuando lo castigan. O me enojo o me lleno de lástima, como con una esperanza muy infantil o muy profunda de que tal vez eso generara que las cosas cambiaran, como que de pronto la vida dijera, ah, caray, ya se sintió mal, discúlpame, vamos a revertir todo y hacer como que nada pasó. ¿Sí? Es una especie así, es como una lógica muy infantil, muy básica en nosotros, que está muy profundamente enterrada, pero pasamos generalmente estos dos periodos. ¿Sí? Bien, el siguiente periodo, que es la negociación no es otra cosa más que tratar de dialogar conmigo mismo, ¿sí? ¿Han pasado alguna vez por, no sé, por una situación difícil o dura, como, no sé, los niños cuando los van a inyectar o algo así, ¿sí? Es un periodo en el cual yo estoy conmigo mismo convenciéndome y diciéndome, es por tu bien, no va a pasar nada, no es tan malo, va a ser rápido, ahorita se nos pasa, como que yo mismo me convenzo y trato de negociar conmigo, como diciéndome, ok, pero vamos a poder salir adelante, la vida continúa, mira, no es tan malo, todavía tienes gente que te quiere. Hay un periodo en el cual yo estoy tratando de negociar, ya lo negué, y sí fue real, ya hice berrinche, y no cambió nada. Ahora lo tengo que aceptar, tengo que entenderlo, pero todavía me cuesta trabajo. Entonces es un periodo donde yo empiezo como a convencerme a mí mismo de que no es tan malo y de que sí puedo aceptarlo y puedo continuar mi vida a pesar de esto. ¿Sí? En el periodo de negociación puede ser no tan largo, ajá, y nos va a dar paso al periodo de depresión. El periodo de depresión no es lo mismo que la lástima. El periodo de depresión es un periodo en el cual ya está la fractura, ya está la quebradura y ahora sí ya entro realmente en mi crisis. No necesariamente me lleno de lástima. Ahora es donde siento verdaderamente el vacío. Es cuando ya experimento las sensaciones realmente profundas. ¿Sí? Donde ahora sí estoy viviendo una verdadera depresión. ¿Sí? Entro ahora sí en la depresión, en la cual ahora sí mis esquemas mentales están cambiando. Ahora me doy cuenta de todo lo que no funcionó y ya entra ahora sí el choque más profundo. ¿Sí? Este periodo de depresión no debe de ser tan largo, debe de durar, según la persona, el tiempo que tarde en digerir ahora sí lo que está pasando. Ya sin berrinches, ya sin evadirlo, ya confrontando la situación y entendiendo que ya todo cambió y que yo ya no soy la misma persona ahora. ¿Sí? Hay un periodo, algunos autores manejan que entre la depresión y la aceptación hay un periodo muerto, un periodo en el cual ya salió el dolor, ya salió el enojo, ya viví como ese proceso de entendimiento y hay un proceso como en blanco, como en el cual ya no siento esa crisis, ya pasé eso, pero así se queda todo estático. Entonces yo continúo con mi vida, pero llega hasta ahí. Y posteriormente llega el periodo de aceptación. El periodo de aceptación es muy importante. La aceptación significa que ya integré eso como parte de mí mismo y de mi vida. La aceptación significa que ahora yo ya entiendo que esa persona físicamente ya no está conmigo, pero fue muy importante en mi vida y que me afectó de alguna manera en la cual me hizo crecer y madurar. Y que ahora, aunque esa persona ya no está físicamente, siempre va a estar conmigo y está en mí, porque me cambió. Y el resultado o el efecto o la muestra de que esa persona estuvo en mi vida y que aquí está porque dejó un cambio, es esto, es esta diferencia en mi persona. Es donde llega ahora la maduración, donde llega ahora el entendimiento, el aprendizaje después de esta pérdida. Y que ahora yo puedo continuar mi vida porque esa persona se quedó dentro de mí. Y que además me tengo a mí y yo puedo seguir adelante. Es ahora el proceso de aceptación, es la última etapa, es la que te da un crecimiento. ¿Sí? Esto más o menos son las diferentes etapas del duelo. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda o comentario?
Creo que los aturdí con mi hablado. ¿Nadie? Hola, ¿siguen ahí? ¿Tienen dudas o comentarios al respecto? Y si se llega a truncar una etapa, Digamos que te quedas como congelado en esa etapa, no la superas y ahí se queda permanente. Como lo que mencionábamos de la gente que está en la negación y que no saca las cosas de su casa. Entonces es como quedarte así estancado. Ese puede durar años, ¿no? Sí, sí hay gente que dura años ahí. Personalmente he conocido personas que se quedan años. Hola, yo tengo una pregunta. Sí, Faride. ¿Qué pasa, ahorita que estamos hablando de esto y te lo acabas lo acaban de preguntar, qué pasa en un duelo patológico? O sea, ¿cómo en este caso, qué terapia llevaría la persona? Bueno, puesto que ya han pasado bastantes años y la persona pues sigue bloqueada en alguna de las etapas. En este caso, ¿cómo podemos sacar a esa persona que está ya viviendo un duelo de este tipo? Perfecto. Muy buena pregunta. Nos van a llegar muchas personas así. Lo que vamos a identificar primero es en qué etapa se quedó. Como cada etapa tiene su prueba, cada etapa es entender o aceptar una partecita de todo esto, entonces nosotros tenemos que identificar cuál fue la etapa que no ha superado, en la cual se estancó, y entonces permitirle pasar esa prueba o ayudarle a pasar esa prueba. Entre más tiempo esté evadida la situación, significa que hay más resistencias, hay más mecanismos de defensa. Entonces nosotros vamos a tener que superar todas esas defensas para ayudar a que la persona pase esa etapa. En la primera etapa nada más es entender que ya no está. ¿Sí? Si siguen en la negación y siguen teniendo todavía sus cosas en la casa, todavía siguen haciendo como si todavía vivieran. De hecho, la gente, te das cuenta porque hasta hablan en plural. A mí me tocó ver una señora que estuvo 13 años con su esposo. ¿Sí? Fueron 13 años. La situación es que solo vivían ellos dos, nunca tuvieron hijos y pues obviamente ella no vivía con sus padres ni nada, vivían ellos dos aparte. Entonces 13 años ella vivió nada más con él fallece y entonces ella no lo puede entender, no puede aceptarlo. Es muy grande la crisis para ella. Entonces lo primero que pasó es que adelgazó tremendamente, ¿sí? Pero entonces su casa la dejó toda como si estuviera él. Y entonces nada más tenía en redes sociales, todo eso, puras fotos de él. Siempre mensajes de te amo, te necesito, cosas así. Y cuando hablabas con ella, siempre hablaba en plural, como cuando estaba con él. Entonces decía, sí, claro que sí, llegamos a tal hora. ¿Sí? Sí, vamos. Así es, hablaba de esa forma, como todavía, como si él estuviera. Entonces no podía aceptar todavía que él se había ido. Lo que le pasó a ella es que se aventó 2 años de esa forma, sin sacar nada de su casa, hablando en plural, todo de él, todo lo que tenía era de él. Y entonces lo que le pasó es que le dio un microinfarto cerebral. Ella tuvo un colapso, se desmayó, perdió el habla durante un tiempo, incluso muchos recuerdos los perdió. Y entonces ella tuvo que hacer sus rehabilitaciones y dentro de esas rehabilitaciones también tomó terapia. Entonces ella tuvo que empezar a aceptar esa situación. Y en ese periodo lo que teníamos que hacerle entender es que él ya no estaba. Solamente eso. Y entonces cuando ella se confrontó ante esa realidad de que su esposo ya no estaba con ella, que ya había fallecido, entonces ya ella empezó a experimentar las demás etapas. ¿Sí? Entonces, esa es la prueba de esta etapa. En la ira, ¿cuál es la prueba que hay que enfrentar? Lo que acabamos de decir. que ninguno tuvo la culpa. Nadie tuvo la culpa, no lo hicieron para lastimarte, nadie te tiene mala hazaña, ¿sí? No, o sea, no lo hicieron para agredirte, nadie tuvo la culpa de esto. Nadie queríamos que pasara y nadie lo hizo para dañarte.
Ni Dios, ni la vida, ni los médicos, ni la persona que se fue. ¿Sí? Eso es lo que tengo que entender en esa etapa. En la etapa de lástima, Que yo no tengo la culpa de lo que pasó. que yo tampoco tuve la culpa. ¿Sí? Que no soy malo, que tuve errores como cualquier ser humano y que yo pude dar lo que estaba en mis manos dar, lo que en ese momento creí mejor. Y que yo no tenía forma de saber que esa persona se iba a morir en ese momento. Pero que esa inconsciencia no me convierte en alguien inmerecedor, ni en mala persona, ni nada de eso. Que sigo siendo un ser humano igual que todos y valgo lo mismo que todos. Aunque esa persona no está, y tal vez cometí responsabilidades o negligencias, pero no era mi intención que se muriera. Ni que pasara esto. Dice, bueno, sí quería que se muriera, bueno, pero no sabías o no eras consciente de lo que significaba esa muerte. Entonces, eso es lo que hay que pasar en esta etapa. ¿Sí? Y la de negociación, bueno, que tengo que afrontar esto como un hombre, pues, o como un ser humano maduro y que sí, o sea, sí pasó. Ya pasó cierto tiempo de que ocurrió y que ahora yo tengo que dar la cara de la forma más madura y digna para mí y para los demás, que se puede. Y que sí puedo levantarme y dar la cara ante esta situación que pasó. ¿Sí? En la etapa de depresión ya es la parte profunda en la cual ya se tienen que modificar los esquemas mentales. Generalmente tenemos que, con apoyo de un tanatólogo, ir revisando cuáles son esas ideas que se rompieron aquí y dar una idea dentro de la realidad que se ajuste a eso y que pueda, que me permita vivir bien. ¿Sí? Y bueno, ya la aceptación, pues ya es la aceptación, pues, ¿no? Y cuando alguien bueno, ha usado un compensador para no sentir, bueno, digamos que sí pasa por esas etapas, pero no siente eso. No les está pasando. Si usas compensadores y te estancas en el compensador, te estancas también en la etapa. Digamos que hay gente que en estas etapas, dentro de su pelea, usa un poco un compensador y luego lo deja y finalmente pasa la prueba que tiene que pasar cada etapa. Hasta ahí. Ya las pasó. Pero si usa el compensador y se estanca con el compensador, se la pasa ocupándolo, entonces nunca va a pasar la prueba de la etapa. Pasaría algo como lo que estábamos mencionando hace ratito, que hace como que entendió, pero en realidad no entendió. No vivió la crisis emocional de la comprensión, de que me caiga el 20. ¿Por qué? Porque el compensador no se lo permite. ¿Sí? Y que es muy común, es muy común. La forma más común de esto es cuando es una crisis, una ruptura de pareja y se agarran a otra pareja, o a todas, ¿no? Hay gente que dice, bueno, no me agarro a una pareja para sustituirla, me agarro a todos los que puedan, ¿no? O a todas las que puedan. Sí, es muy común que pase eso, o sea, que ocupen compensadores. Pero eso nada más va a garantizar que no pase la etapa de duelo. Yo personalmente conozco la historia de una persona así, o sea, tuvo una pareja muy querida, esta persona fallece, esta persona entra en un periodo de mucha culpabilidad y lo que empieza a hacer a partir de eso es refugiarse en el alcohol y en otras parejas. Entonces, ¿qué hacía? Agarraba parejas así instantáneas, así que en cosa de nada llegan sus parejas sin conocerlas bien y entonces se las jalaba con él, vamos a vivir. ¿Qué hacían esas personas? Pues que lo utilizaban. Lo engañaban, le sacaban todo lo que podían, además vivían de la patada juntos, pues, ¿no? Y entonces él entraba cada vez en un proceso de crisis más fuerte interna, de mucho desprecio contra sí mismo. Entonces, ¿qué hacía? Que se lastimaba y buscaba gente que lo lastimara, las mismas parejas, además del alcohol. Entonces, ¿qué pasa con esta persona? Que entonces se le tiene que retirar de esas relaciones y de ese alcohol. Y entonces esa persona no solamente tiene que vivir el duelo de su relación de pareja que pasó, sino que tiene que vivir el duelo de los compensadores, de las mujeres y del alcohol. Y bueno, en eso ¿saben cuánto se tardó? Pues años peleándose, ¿no? Pero pasa eso. Entonces todavía tiempo después, todavía hay resistencias y se quiere volver a utilizar el compensador porque es una adicción. O sea, quien tiene esa característica adictiva es adicto a eso, entonces inmediatamente se engancha. Entonces no, tiene que
quitársele los compensadores y luego exponerlo a su periodo de duelo, ver en qué etapa está y que viva esa etapa y que viva todo el proceso hasta que lo supere. ¿Sí? Y bueno, si supera ese duelo, entonces lo que pasa, pues es que la obsesión por los compensadores baja mucho, así bastante. ¿Sí? A lo mejor por la característica de adicto, pues sigue estando presente cierta obsesión por los compensadores, pero va a ser muchísimo menos que cuando está quitándose de encima un duelo. Entonces, cada duelo que va pasando, entonces esa persona inmediatamente quiere usar los compensadores. ¿Sí? En este caso que comento, bueno, es las mujeres y el alcohol, que es una combinación muy común, muy común. Pero, según la persona, puede haber variaciones, ¿no? También conocí mucha gente que hace irse de viaje, ¿no? Se agarra de vacaciones. Y está terrible porque ya que están allá en las vacaciones ya les llega el vacío y están en la playa todos depresivos, ¿no? Que sí pasa también eso. Pero sí, cuando hay problemas con un compensador, entonces hay que quitar el compensador, que eso genera resistencias, y luego enfrentarlos a su proceso de duelo. Bien. No sé si se contestó la pregunta, Faride. Sí, la contestó, quedó ¿Sí? claro. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Gracias a ti. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda o comentario? ¿No? ¿Cómo vamos de tiempo, Juan? 8. ¿8 minutos? 8:04. ¿Son las 8:04? Ah, caray, ya nos pasamos del horario entonces. Perfecto, bueno, entonces, entonces vamos a cerrarle hasta aquí, ¿bien? Estas son las etapas del duelo, no las debemos de aprender bien, son muy importantes, porque esto es parte de la evaluación que nosotros vamos a hacer con nuestros pacientes. Cuando venga el paciente, yo sí tengo que ubicarlo en una de las etapas. ¿Para qué? Para que yo sepa cuáles son los retos que tiene que enfrentar en esa etapa y también yo sepa cuáles son las etapas que le faltan. Les recuerdo, esta de la ira y la lástima se pueden intercambiar. Según la persona pasa una o la otra primero. ¿Sí? Todas las demás sí llevan ese orden. Todas las demás el orden es inmovible. Nada más estas dos son las que pueden cambiar. ¿Sí? Se pueden intercambiar una con la otra. Pero entonces hay que evaluarlo. Y a partir de esa evaluación, nosotros ya le podemos llevar la secuencia que necesita, ¿sí? Aunque ya hayan pasado años. Y bueno, cuando es el caso, que también es muy común, de que si estén usando compensadores, entonces lo que hay que hacer es bloquear el compensador, quitárselo, y posteriormente hacerlo enfrentar las etapas del duelo, ¿vale? Entonces, vamos a hacer algo. El día de hoy expuso Jorge, entonces quiero saber alguien que se motive, alguien que se proponga para exponer la siguiente clase. Todos vamos a pasar a exponer, pero bueno, la primera vez dejamos que elijan, entonces no sé quién se propone